Muy buenos días, mis hermanos. Muy buenos días, amigos que nos visitan. Gracias por venir. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta mañana tenemos el propósito de seguir nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La semana pasada que iniciamos, ocupamos el tiempo introduciendo la carta, haciendo una introducción de la carta a los romanos. Y aprendimos la semana pasada que esta carta fue escrita a creyentes, fue escrita a una iglesia. Por lo tanto, no tenía el propósito de evangelizarlos, porque ya ellos eran evangélicos, ellos eran creyentes. Sin embargo, Pablo le dice en el versículo 14 del primer capítulo, en el 15 del primer capítulo, que él quería compartir el mensaje del evangelio con ellos que estaban en Roma. Lo cual nos indica que entonces el evangelio no es solamente el plan de salvación. Cuando le presentamos el plan de salvación a una persona que no es creyente, en primer lugar debemos decirle cuál es su condición, cuál es la consecuencia de esa condición y cuál es la solución. Podemos utilizar a Romanos para no tener que cambiar de libro. Es más fácil usted memorizar, aprenderse. El creyente debe aprenderse el plan de salvación. Debe memorizar el plan de salvación. Para que tenga Biblia, no tenga Biblia, en algún lugar, en algún momento tiene que presentar el plan de salvación. Usted puede hablarle a una persona. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todo te incluye a ti. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú estás en pecado, tú estás destituido de la gloria de Dios, tú no tienes una relación con Dios. Esto hay que decirle al que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Pero también usted le dice, por tú estar en pecado, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte física, la separación del alma, del espíritu, del cuerpo, y muerte espiritual, la separación de Dios por los siglos de los siglos. Y también cuál es la solución, Romanos 5:8. Más, Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el plan de salvación. Eso es lo que le debemos decir al no creyente. Eso te decimos a ti hoy, amigo que nos visita, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Pero ese no es el evangelio total. Ese no es el evangelio completo. Esta es la punta de lanza. Esto es lo que abre el camino para que después podamos recibir todo lo demás. Primero tenemos que tener la salvación. Primero tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Para entonces todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todos los mandatos, todos los preceptos que dice la Biblia, estar en capacidad de recibirlo y de obedecerlo. Y Romanos nos dice que el evangelio no solamente es el plan de salvación, sino es un modo de vida, una conducta de vida, una filosofía, un comportamiento que sigue después de haber recibido
a Cristo Jesús. Así introducíamos la carta. Pero hoy vamos a ver ahora la introducción que Pablo hace de su carta. La semana pasada, cómo yo introducí, era mi introducción a la carta. Ahora vamos a ver, una carta tiene una introducción. Usted escribe una carta y espero que esté bien, después tal cosa, usted le dice, después viene el cuerpo de la carta. Y ese mismo hizo Pablo. Ahora vamos a ver en estos primeros 17 versículos la introducción de Pablo a la carta a los romanos. Antes vamos a orar. Magnífico Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias infinitas, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, por tu provisión. Gracias, Señor, por permitirnos haber llegado a este lugar. Venimos, Señor, con las mejores intenciones de glorificar tu nombre, de exaltarte, mi Dios, y sobre todo exaltarte al trono de nuestros corazones. Nada podemos hacer para agradecer todo lo que tú nos has dado, todo lo que has hecho por nosotros. Todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor. Gracias por las personas que han llegado en esta mañana, creyentes o no. Gracias, Señor. Porque como pueblo, ahora nos ponemos de acuerdo y preparamos nuestros corazones para oír lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, a obedecerlo. Aunque no nos parezca lógico, aunque no sea popular, pero si tú lo dices, nosotros obedecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces los primeros 17 versículos de la carta a los romanos. Estos 17 versículos contienen la introducción. A partir del verso 18, entonces, tenemos el cuerpo de la carta. Pablo dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todo lo que está en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griego y a no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que está en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. En estos 17 versos, Pablo va a hablar acerca de 4 cosas. Va a hablar o está hablando acerca de 4 cosas. Primero, él va a hablar acerca de sí mismo. Segundo, él va a hablar acerca de su mensaje. Tercero, él va a hablar acerca de su ministerio. Y en cuarto lugar, va a hablar acerca de su motivación. ¿Por qué él lleva el mensaje? ¿Por qué lleva el evangelio? ¿Por qué es el apóstol apartado para el evangelio? En el primer versículo, Romanos 1:1, Pablo dice 3 cosas acerca de él mismo. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que él habla de sí mismo, lo primero que él dice, la manera como se describe es diciendo: yo soy un siervo de Jesucristo. O es lo mismo, yo soy esclavo de Jesucristo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Él es mi jefe, Él es mi amo. Yo le obedezco, lo que Él diga yo lo voy a hacer. Lo que Él manda yo lo voy a cumplir, yo lo voy a obedecer. Porque Él es mi jefe, Él es mi dueño. Me parezca lógico, aunque no tenga sentido, aunque no sea popular, Él manda y yo obedezco. Él es el jefe, yo soy su esclavo. El amo habla, el amo ordena y el esclavo obedece, sin pero. Pablo dice: yo soy un esclavo de Cristo. Soy un siervo de Jesucristo. Él se describe como siervo, pero la verdad es que cada uno de nosotros, todo el mundo es un siervo. Cada uno de nosotros, todos somos esclavos. Usted le va a servir a algo o a alguien. Usted le está sirviendo a algo o a alguien. Usted le va a servir a alguna cosa o a alguna persona. Algunos le van a servir al alcohol, a las drogas, al placer, al vicio. Otros le pueden servir al trabajo, o a la mujer, o al esposo, o a los hijos. Pero usted le va a servir a alguien. A alguien o a algo usted le está sirviendo. Pero Pablo dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Antes era esclavo del pecado. Antes yo era esclavo de la legalidad, del legalismo. Pero ahora libremente, espontáneamente, con gozo, yo me declaro: yo soy un esclavo de Jesucristo. ¿A quién usted le está sirviendo? ¿De quién usted es esclavo? Porque usted le está siguiendo a algo o a alguien. ¿De quién tú eres esclavo? ¿Cómo te das cuenta? Mira en qué tú estás invirtiendo tu tiempo. ¿A qué es lo que tú más le estás dedicando tu tiempo? Ese es tu amo. Al fútbol, al basquetbol, a las águilas. ¿A qué tú le estás dedicando tu tiempo? Ese es tu amo. En segundo lugar, Pablo dice acerca de él: llamado a ser apóstol. Yo soy llamado a ser apóstol, dice Pablo. Yo fui llamado por Dios. Yo fui comisionado por Dios. Y ser apóstol es un ministerio. Ser apóstol es un servicio. El apostolado es un servicio. Y Pablo dice: llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a servir, igual que como todos nosotros hemos sido llamados al servicio. Todos no hemos sido llamados al apostolado. Todos no hemos sido llamados a ser apóstoles. Pero todos sí hemos sido llamados al servicio. De manera que si usted no está sirviendo, usted está ausente sin permiso. Efesios 2:10 dice: creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos creados para eso. Fuimos salvos y Dios nos dejó aquí para que sirviéramos. Así que si usted no está sirviendo de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus habilidades, usted está ausente sin permiso. Usted debe estar sirviendo.
En tercer lugar, Pablo dice que soy apartado para el evangelio. Él está diciendo, el evangelio es mi especialidad. Yo soy especialista en el evangelio. Ese era el tema de su vida, esa era la motivación de Pablo. Eso era todo. Su vida giraba alrededor del evangelio, de llevar el mensaje del evangelio. Así que en este primer versículo, Pablo dice, yo soy un siervo, yo soy un esclavo, yo he sido llamado al servicio, apartado, también yo he sido apartado. Esa es mi especialidad, el evangelismo, hablar del evangelio a los demás. Ahora, en los próximos versos, Pablo va a hablar de su mensaje. En los versos del 2 al 5, Pablo va a estar hablando de su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo era el evangelio. El mensaje de Pablo era el evangelio, obviamente entendiendo ahora que el evangelio no solamente el plan de salvación, sino entendiendo que el evangelio incluye el plan de salvación, pero que también es una manera de vivir, es un estilo de vida, es un comportamiento, es una actitud. Que el evangelio contiene el mensaje de salvación, de vida eterna, de justificación para el no creyente. Pero para el creyente tiene el mensaje de santificación. Tiene mensaje para el no creyente, pero también tiene mensaje para el creyente. El evangelio tiene mensaje para el creyente. Por eso Pablo dice en el versículo 15, yo voy a compartir el evangelio con ustedes. Pero ellos eran creyentes, ellos eran evangélicos. Entonces el evangelio también contiene un mensaje para no creyentes, mensaje de santidad, para madurar, para crecer. Ese es el mensaje de Pablo. Dice el verso 2 al 5. Aquí ella habla acerca de su mensaje. El verso 2 al 5 dice, hablando del evangelio, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo dice aquí varias cosas. Él dice varias cosas acerca del evangelio. Primero, él dice, está prometido, el evangelio está prometido en las Escrituras. El evangelio ha sido prometido en las Escrituras. Si usted recuerda a Hebreos capítulo 1, Hebreo comienza como un tratado, y Hebreos 1 y versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, ahora o en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Antes Dios hablaba por medio de los profetas, y él está hablando acerca de Jeremías, está hablando acerca de Isaías, acerca de Ezequiel, acerca de Daniel. Él está hablando de que los profetas venían hablando, Dios venía hablando a través de esas personas. Ahora habla a través de su Hijo. O sea que el evangelio ya en el Antiguo Testamento se esbozaba. Ya estaba ese mensaje de esperanza, ya estaba ese mensaje de vida en el Antiguo Testamento. Había sido prometido. Lucas 24 nos cuenta la historia de estos dos discípulos de Jesús que luego de haber sido crucificado, sepultado, al tercer día ellos no ven nada porque Jesús dijo que resucitaba al tercer día, y ellos se iban de Jerusalén derrotados, tristes, frustrados. Y van por el camino de Emaús cuando Cristo se le aparece. Y dice el verso 27, Lucas 24, verso 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice que
tomando desde Moisés escribió desde Génesis, el Pentateuco, pero tomando desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que dice el Antiguo Testamento, Jesús le fue diciendo, mira el mensaje que estaba aquí, y le mostró, todo esto habla de mí. Así que podemos decir que el Evangelio no aparece en el Nuevo Testamento. El Evangelio ya desde el Antiguo Testamento había sido prometido. Había una promesa, Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio. Dios le dice a Satanás, yo voy a poner enemistad entre tu simiente y mi simiente. Tú le herirás en el calcañar. Es una herida leve. Pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Eso es un golpe mortal. O sea, cuando Jesús fue crucificado, fue una herida, pero una herida leve que no era mortal. Pero con su resurrección fue un tiro en la sien. Acabó Satanás. Su poder. El protoevangelio se llama esto. O sea, desde el Antiguo Testamento, ese mensaje había sido prometido. Había sido prometido. Y él dice, la segunda cosa que dice en el verso 3. Segunda cosa dice que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que él está diciendo es que el Evangelio es acerca de una persona. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesús. Ahí se resume todo. El Evangelio es Jesús. Es una persona. Si usted toma el budismo y quita Budas, todavía queda una filosofía de vida. Si usted coge a Mahoma y lo quita del Islam, todavía queda una serie de reglas, una manera de vivir. Pero si usted quita a Cristo del cristianismo, no queda nada, absolutamente nada, porque todo es alrededor de Él, todo se basa en Él. Si no está Cristo, no hay cristianismo. No hay perdón de nuestros pecados. Sin Cristo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué celebramos aquí? ¿Qué cantamos aquí? Porque el Evangelio es acerca de una persona. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué podemos decir de Cristo? ¿Qué podemos decir de Jesús? Bueno, podemos decir que Jesús era humano verdadero. 100% hombre. Como usted y yo. Dice la Biblia que Jesús tenía una naturaleza humana. Y dice que es descendiente de David. Descendiente de David según la carne. ¿Quién era David? El rey de Israel. Y se había prometido que el Mesías sería un descendiente de David. Él tenía su naturaleza humana. Era un hombre. Si usted lo cortaba, sangraba. Le dolía. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué es importante que Jesús era hombre, 100% hombre? No 50% hombre y 50% Dios. Él era un hombre como nosotros. Era 100% hombre. ¿Por qué esto es importante? Hebreos 14:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Igual que nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque si Jesús no es 100% hombre, Él no puede ser un ejemplo para nosotros. Él Dios y yo un hombre. No puede ser un ejemplo para mí. Tú eres Dios.
no sale pleito. Ahora, hombre y hombre sí. Si Jesús no es 100% hombre, Él no puede ocupar mi lugar porque Él ocupó un lugar de un hombre. Si Jesús no es 100% hombre, Él no puede consolarme. Si Jesús no es 100% hombre, Él no me puede ayudar, no me puede aconsejar porque Él no conoce el sufrimiento. Él no sabe lo que pasa un hombre. Él no sabe lo que se siente un ser humano. Pero Él es 100% hombre. Ese 100% humano es como usted y yo. Por eso en cualquier momento nosotros podemos ir donde Jesús y decirle: Jesús, ayúdame. Estoy luchando, estoy batallando. Y Él te comprende. Porque era un hombre. Él sabe lo que significa esto. Él sabe lo que significa ser tentado. Fue en todo como se puede tentar un hombre, fue tentado. Pero sin pecado. Él no pecó. Él tuvo dolores y dolores verdaderos. Y Él murió y murió de verdad. No fue un simulacro. No fue que se hizo el muerto. Él murió y murió de verdad. Fue una muerte verdadera. Pero no solamente era 100% hombre, Él era 100% Dios. Él era Dios sobre todas las cosas. Él era Dios. Y dice que Él fue declarado, dice el pasaje de la Biblia, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder. Creo que sería mejor decir, con poder, Él fue declarado Hijo de Dios. Con poder, Él fue declarado Hijo de Dios. Porque cuando leemos así, como Él fue declarado Hijo de Dios con poder, como fue declarado que Él tiene poder, Él ha tenido poder siempre. Pero con poder, Él fue declarado un Hijo de Dios. La resurrección fue un acto de poder. Fue una demostración de poder de Dios con la resurrección. Lo que demuestra que Jesús es Dios es la resurrección entre los muertos. Eso demuestra que Él es Dios. Cuando la Biblia dice Hijo de Dios, no está hablando acerca de que fue engendrado, no está hablando acerca de que fue creado, sino que es de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre. Cuando la Biblia se refiere a Judas, no le dice que es un perdido, le dice hijo de perdición. Cuando dice hijo de perdición, esa es tu esencia, tu naturaleza. Y cuando la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, está diciendo, tiene la naturaleza divina, tiene la naturaleza de Dios. La tercera cosa que dice Pablo acerca del mensaje es que es para todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. El mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Dice el verso 5. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él dice que el Evangelio es para todo el mundo, dice Pablo. Para judíos y gentiles, jóvenes y viejos, pobre y rico, blanco y negro, mujer y hombre, profesional y obrero, para todo el mundo. Y fíjese que dice que el propósito es para la obediencia a la fe. Pablo dice, mi predicación es para la obediencia a la fe, para que ustedes lleguen a obedecer todo lo que Dios dice, todos los mandamientos, los preceptos, las leyes, los consejos, las orientaciones. Él está diciendo, para la obediencia, es para que obedezcan. No le estoy dando un consejo, no le estoy dando una sugerencia, le estoy dando una orden. Lo que Dios dice no es para aconsejarnos. Si te parece bien, no te juntes con los inconversos. Si tú crees que procede, mire, no te unes en yugo desigual. Pero si tú piensas, tú quieres, Dios no hace esto. Él ordena. No se une en un yugo desigual con los incrédulos. Si te uniste, está pecando. Y vas a recibir la ira de Dios. La disciplina de Dios. La predicación, dice Pablo, es para la obediencia a la fe. El Evangelio, el mensaje del Evangelio llama a obedecer las demandas de justicia de Dios. Ya en los próximos versículos
habla acerca de la manera de Pablo relacionarse, de cómo Pablo desarrolla su ministerio. Mire, estos son unos versículos que debemos aprovechar para aprender cómo relacionarnos con los demás. Si tenemos el deseo, el interés de tener un ministerio productivo, un ministerio efectivo, vamos a poner atención a lo que dice Pablo acerca de su ministerio. ¿Qué aprendemos de Pablo en esto? En primer lugar, hablando del ministerio de Pablo, podemos decir que el ministerio de Pablo era un ministerio de estímulo. Estimulaba, afirmaba. Dice el verso 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mira cómo comienza Pablo. Él comienza con un cumplido. Pablo comienza hablándole a los romanos con un cumplido. Él empieza diciendo: yo le doy gracias a Dios por ustedes. Yo le doy gracias a Dios por la fe. Todo el mundo está hablando de ustedes. Todo el mundo habla de la fe de ustedes, de su comportamiento. Yo voy a Calle y me hablan de los romanos. Yo voy a Macedonia y me hablan de los romanos. Yo voy a Antioquía de Siria y me están hablando acerca de los romanos. Yo le doy gracias a Dios por esto. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Y Pablo anima. Y Pablo estimula. ¿Tú quieres tener un ministerio productivo? Aprende a estimular a la gente. Aprende a animar a la gente. Sea un animador. Tenemos demasiada gente criticando. Porque es muy fácil. Porque es muy cómodo. Porque es muy barato criticar. Es muy fácil. Es más fácil yo decir: ¿quién limpió esta silla? Esta silla es tan sucia. Si así es que limpian en su casa, es más fácil que yo venga a coger suape y un paño. Es muy difícil uno tener un ministerio cuando está siendo criticado. Cualquiera abandona, cualquiera deja. No vamos a ser perfectos. Esa persona puede estar fallando en su ministerio. Anímela y haz que se perfecciona. Y haz que mejora. Y haz que todos los días trata de superarse. Pero criticándola, señalándola, Pablo comienza a estimular. Un cumplido. Su fe es reconocida por todo el mundo. Donde quiera que yo voy, nomás me hablan de ustedes. ¿Cómo se sentirían los romanos cuando le dicen eso? Tienen una fama mundial. En el mundo entero se habla de ustedes. Obviamente en el mundo conocido. Pero el secreto, si usted quiere sacar lo mejor de una persona, anímelo, estimúlelo, confírmelo. Pero note, hermano, note la fama que tenían los romanos. Su fe se conoce por todo el mundo. Es ampliamente conocida por todo el mundo. Donde quiera que voy me están hablando de ustedes. Eran famosos. Los romanos eran famosos. Tenían una fe mundial. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo hablaba de ellos. Y miren, le está hablando a los romanos. Y ser cristiano en Roma no era fácil. Ser cristiano en Roma no era fácil. En ese tiempo Nerón era el emperador y los creyentes eran perseguidos, eran quemados, usados como antorcha, eran tirados al circo, a las fieras. Ser cristiano en Roma no era fácil. Sin embargo, mire, ¿qué dice Pablo? Su fe se expande, se conoce por el mundo entero. Qué reputación, qué fama, qué reputación tenía esta iglesia. Yo le pregunto, ¿de qué debe tener fama una iglesia? ¿Por qué tiene que ser conocida una iglesia? Hay iglesias que son conocidas por su tamaño. ¿De qué iglesia tú eres? De la iglesia tal.
¿Cuál es esa? Una que tú vas allá, mira, ya hay como 200 carros. Ah, sí, yo sé. ¿Cuál es? Otras son conocidas por su edificio, su arquitectura es bien reconocida. ¿De qué iglesia tú eres? De tal iglesia. ¿Cuál es esa? Una que está pintada de tal, que tiene una cosa ya alta y que tiene aquello. Ah, sí, yo sé cuál es. Otras se conocen por las predicaciones de su pastor, sus pastores. Otras se conocen por su música, por su alabanza. Todo esto es bueno. Quisiéramos tener todo esto, pero Dios no quiere que seamos conocidos por esto. Yo no creo que Dios quiere que nosotros nos conozcamos por ninguna de estas cosas. Yo creo que Dios quiere que nuestra iglesia sea reconocida por nuestra fe. Que nuestra iglesia sea reconocida por su amor. ¿De qué iglesia eres tú? De la iglesia, de la primera iglesia bíblica cristiana, donde se viven abrazando, donde están siempre uno con otro, donde se viven visitando, donde están haciendo comida uno con otro. Sí, de esa iglesia soy yo. Yo creo que Dios quiere que nuestra iglesia sea conocida por esto, por su fe, por su amor. ¿Qué tú piensas que es la reputación que tenemos nosotros? ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente de nuestra iglesia? ¿Qué reputación tenemos en Pueblo Nuevo? ¿Qué piensa la gente de La Joya de nuestra iglesia? ¿Qué piensa la gente de Baracoa? ¿Qué concepto tiene la gente de Los Reyes, de Buenos Aires, de La Real? ¿Qué piensa la gente de Villa Olga de nuestra iglesia? ¿Qué piensa la gente de los Cerros de Gurabo de nuestra iglesia? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen? La respuesta es que el concepto que tiene la gente de nuestra iglesia es el concepto que tienen de ti. Tú eres la iglesia. Tú nos representas a cada uno de nosotros en tu lugar. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué piensa la gente de ti? Ellos pueden decir, esa es una iglesia amorosa. Es una iglesia de fe, porque te están viendo a ti. La iglesia no es el pastor. La iglesia no es la música. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente. Y lo que nosotros somos, eso es lo que va a ser nuestra fama. La iglesia de Roma era conocida por su fe. Dios quiere que nosotros también seamos reconocidos por nuestra fe. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por vosotros. En el 8, pero en el 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando dice, él dice, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, o sea, a quien sirvo de todo corazón. Testigo me es Dios, a quien yo le sirvo de todo corazón. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo creo que una de las razones por las cuales la iglesia de Roma era una iglesia fuerte, a la iglesia de Roma le iba tan bien, era porque contaba con la oración de Pablo. ¿Usted cree que si Pablo estuviera orando por esta iglesia seríamos diferentes? ¿Habría algún cambio? ¿Habría alguna diferencia si Pablo estuviera orando por nuestra iglesia? Yo creo que sí. Y Pablo oraba por la iglesia de Roma. Y él pone por testigo a Dios. Dios me es testigo. No podía comprobarlo, no podía demostrarlo, porque Pablo está diciendo, yo oro solo en mi aposento, en mi soledad. Nadie me está viendo, entonces no puedo decir, yo pongo a Juan o a María de testigo, porque ellos me están viendo orando por ustedes. Dios, cuando yo estoy solito, cuando estoy cerrado en mi habitación, yo estoy orando por ustedes. Cuando los miembros de una iglesia oran por su iglesia,
vamos a tener una iglesia más sólida. ¿Usted cree que puede hacer alguna diferencia? ¿Cuántas veces en esta semana usted oró por su iglesia? ¿Cuántos días en esta semana usted estuvo orando por su iglesia? Cuando oramos, si estuviéramos orando todos los días, ¿cuánto cambio veríamos nosotros en la iglesia? ¿Cuánta diferencia podría hacer esto de tener una iglesia orando? El ministerio de Pablo era un ministerio primeramente de estímulo, pero en segundo lugar un ministerio de mutuo, era un ministerio mutuo, si quiere, circular los unos a los otros. Los unos a los otros, el ministerio que dice la Biblia una y otra vez, amarse, apoyarse, estimularse los unos a los otros. Versos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí está hablando del ministerio mutuo. Él está diciendo, yo quiero ayudarlo a ustedes, pero que ustedes también me ayuden a mí. Quiero ayudarlo a ustedes, yo quiero servirle a ustedes, pero también que me sirvan ustedes a mí. Y Pablo dice, yo quiero comunicarle algún don espiritual. Cuando Pablo dice quiero comunicarle algún don espiritual, no dice que le va a dar algún don espiritual, porque Pablo no es quien da los dones. El Espíritu Santo da los dones. Él simplemente está diciendo, yo quiero compartir mi don con ustedes y que ustedes compartan sus dones conmigo para que ser mutuamente edificado, para ser mutuamente confortado. Pablo tenía el don de la enseñanza. Así que él podía llegar a Roma y enseñarle todo lo que significa evangelio, todo lo que significa el mensaje del evangelio, porque ellos no estaban actuando correctamente porque había división. Pues Pablo podía hacer esto, compartir ese don, el don de la enseñanza con ellos, y que ellos también compartieran su don con él. Me llama la atención que siendo Pablo el apóstol, siendo Pablo un gigante espiritual, él dice, yo lo necesito a ustedes como ustedes a mí. Yo necesito, no solamente necesito dar, yo necesito recibir también. Diferentes como algunos que se autoapacientan, que se pastorean ellos mismos y dicen, yo no necesito un pastor. Yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que dice la Biblia. Pablo no pensaba así. Pablo decía, yo necesito recibir también. Yo necesito dar y yo necesito recibir también. Así que si tú quieres tener un ministerio productivo, efectivo, debe hacer las 4 cosas que hizo Pablo. En primer lugar, anima a la gente. Anima a la gente. Desarrolla esa actitud. Dale gracias a Dios por ello. Dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Yo le doy gracias. Aunque no estén perfectos, pero está haciendo algo. Es el comienzo, es el inicio. Eso se puede perfeccionar. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por eso que está haciendo esa persona. En segundo lugar, ore por la gente. Ore y dígaselo. Pablo le dice, yo estoy orando por ustedes. Pueden contar con mi oración. Dígale a un hermano, usted lo ve en su ministerio, usted lo ve trabajando. Yo estoy orando por ti. Yo le doy gracias a Dios por lo que tú estás haciendo, por tu trabajo en la escuela dominical, por tu trabajo en la pareja, por tu trabajo en la puerta, por tu trabajo en la limpieza. Estoy orando por ti. Dígaselo. Que sepa que no es indiferente, que sepa que es productivo. La otra cosa, haga lo que usted pueda para pasar tiempo con otros cristianos, para estar juntos con otros cristianos. Haga lo que usted pueda. Reúnase con creyentes cada vez que pueda, la mayor veces que sea posible. Una vez a la semana no es suficiente para usted tener relación, hacer una relación.
una vez a la semana no es suficiente. Tiene que ver los otros tiempos de la semana, otros días de la semana, en que esas personas estén juntas. Esta misma semana conversaba con un hermano. Él viene ocasionalmente a la iglesia. Yo estaba calculando, yo digo, bueno, debe venir al año 4 o 5 veces al año a la iglesia. Y yo le dije, te voy a dar un consejo. Tú debes tener un compromiso con una iglesia. Tú tienes que comprometerte con una iglesia, con la de nosotros, con la que tú quieras, pero debes tener compromiso con una iglesia. Tú tienes que decidir dónde tú vas a servir y dónde vas a ser servido, porque ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué tú estás haciendo? Nada. Dios dice que tú debes tener un ministerio. Tú estás mal entonces. Estás ausente sin permiso. El asunto es que yo quiero ampliar mi marco de amistad. Yo quiero tener más amigos. Pero tú no vas a ser amigo así. Si tú este domingo vienes a la iglesia central y el otro domingo te va aquel y al otro, porque tú vayas un domingo a una iglesia, tú no vas a ser amigos. Yo sí tengo amigos en mi iglesia. Yo sí tengo muchos amigos, pero yo estoy ahí siempre. Y no solamente domingo, días de la semana y fuera de la célula, me estoy juntando con algunos de mis hermanos. Tengo muchísimos amigos. Ahora, si yo vengo aquí hoy y yo el otro domingo me voy a Jacagua y después a San Lorenzo, en ninguno de los sitios voy a tener amigos. Digo que estoy buscando amigos, pero no voy a tener amigos. Pase tiempo con creyentes. Y por último, usa tu don espiritual. Usa tu don espiritual. Si tú usas tu don espiritual, la gente va a estar fortalecida, la gente va a estar edificada. Así que hemos visto primero a Pablo hablando acerca de sí mismo, Pablo hablando acerca de su mensaje, Pablo hablando acerca de su ministerio. Ahora vamos a ver cuál era la motivación de Pablo. ¿Qué motivaba a Pablo a llevar el evangelio? ¿Qué lo impulsaba? Los versos del 14, 15 y 16 nos dan 3 palabras que nos ayudan a ver, a entender cuál era lo que motivaba a Pablo. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo primero que vemos aquí, o sea, aquí hay 3 palabritas que son, soy deudor. La otra dice, estoy pronto, o sea, estoy listo, estoy decidido, estoy dispuesto. Y luego dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Entonces, ¿qué motivaba a Pablo? En primer lugar, él se sentía comprometido. Pablo se sentía comprometido. Lo dice el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Cuando dice deudor, me siento que le debo, me siento comprometido con esta gente. Yo tengo ese compromiso. Y le voy a ilustrar con esto, tal una pregunta. Si usted descubre la cura del SIDA o la cura del cáncer, ¿qué usted haría? ¿Usted se quedaría callado con esto? ¿Se sentiría usted comprometido a decirlo? ¿Se sentiría comprometido a que mucha gente se beneficie, que se sane, que se libre de esta enfermedad? ¿Usted se comprometería, se sentiría así? Yo me sentiría comprometido. Yo no voy a decir, yo sé cómo se cura el SIDA, lo voy a guardar, me voy a quedar calladito y no se lo digo a nadie. El mensaje del evangelio es mejor que esto. Es más grande que esto. Es más poderoso que esto. Si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted está comprometido a compartirlo. Usted no puede guardar eso. Es algo muy importante para usted mantenerlo en secreto. Debe compartirlo. Pablo dice a griegos y a no griegos. Cuando dice griegos y no griegos, no está hablando de nacionalidad.
No está hablando de raza, porque el griego era la cultura. Entonces estaba diciendo la persona educada y la que no tienen que educación. Algunos textos dicen griegos y bárbaros. Con todos me siento comprometido. Porque el sabio es necio. Yo me siento comprometido a hablarle del evangelio, porque el evangelio no tiene raza, no tiene estatus social. No importa el nivel social, es para todo el mundo. Pablo se sentía comprometido a compartir el evangelio. Segundo, él se sentía dispuesto y motivado. Pablo se sentía dispuesto a motivado. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio. No significa inmediatamente, yo estoy listo, yo estoy preparado. Yo estoy dispuesto a llevar el mensaje. Yo estoy dispuesto a hacer la respuesta a la oración. Yo estoy orando por ustedes para que ustedes sigan, pero yo quiero ir yo para ayudar. Yo quiero hacer la respuesta a la oración. Estaba preparado, estaba listo. En segundo lugar, estaba dispuesto. No es suficiente el compromiso, la obligación. No es suficiente la obligación. Cada creyente, cada uno de ustedes tiene la obligación de compartir el evangelio. Y lo saben. Cada uno de ustedes tiene la obligación de tener un ministerio. Y lo saben. Pero no todos están llevando el mensaje del evangelio, están compartiendo a Cristo. No todos están teniendo un ministerio. Porque se necesita, aparte del compromiso, se necesita también la voluntad, la disposición. Yo sé que yo tengo, pero no tengo la disposición. Yo sé que yo debo, pero yo no tengo la disposición. Entonces, usted sentir el compromiso, saber que tiene ese compromiso, si no tiene la disposición, no vaya a llegar muy lejos. En tercer lugar, Pablo dice lo que lo motiva, que no siente vergüenza. Pablo no sentía vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo está hablando aquí acerca de confianza. Está obligado, está listo, está dispuesto a compartir el mensaje. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio. Cuando él dice no me avergüenzo del evangelio, él está resaltando algo. Esa expresión, cuando usted niega una cosa, por ejemplo en sentido negativo, dice no me avergüenzo. Pero si lo digo en sentido positivo, él está diciendo, o sea, resaltando algo por atenuación. Por ejemplo, tal vez le estoy hablando esto y no me está entendiendo. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, esa muchacha no es fea, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que es bonita. Que es bonita. Y cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, está diciendo, yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso del evangelio, de llevar ese mensaje. No me avergüenzo de compartir mi vida. Tristes son los cristianos que se avergüenzan del evangelio. Le da vergüenza decir que son cristianos. Le da vergüenza decir que son creyentes. No se atreven a compartir con los demás. Y andan con la Biblia en un celular. Y vienen a la iglesia con la Biblia en un celular. Para que nadie se dé cuenta que es cristiano. Eso sí es triste. Eso sí es triste. Tienen miedo de ser rechazados. Tienen miedo de perder popularidad en la escuela o en el colegio, en el trabajo. Entonces están en silencio. No lo comparten con nadie. No hablan del evangelio con nadie. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo, yo estoy orgulloso del mensaje del evangelio. Lo que contiene esto, yo estoy orgulloso de decirle esto a la gente. Y hay que pensar en Pablo. Pablo está diciendo esto, pero mire el trasfondo de Pablo. ¿Cómo había sido la vida de Pablo? En Filipos lo azotan injustamente. Le ponen un cepo en los pies. En Tesalónica igual lo persiguen. En Berea tiene que salir corriendo. Náufrago varias veces. Dejado por muerto en algunas ocasiones. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio.
qué convicción tenía Pablo. Yo no me avergüenzo, yo estoy orgulloso. ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba? Él sabía, Pablo sabía cuánta gente se iba a beneficiar de ese mensaje. ¿Cuántas personas se iban a beneficiar? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba? Él sabía que el evangelio iba a beneficiar a muchas personas. En una ocasión nosotros con los jóvenes de la iglesia limpiamos esta calle, desde aquí, desde esa esquina hasta la avenida, de los dos lados, limpiamos esto. Probablemente uno dice, bueno, pero el doctor Martínez, el gastroenterólogo, y ese está limpiando una calle, barriendo una calle. A mí no me daba ninguna vergüenza. No me daba absolutamente ninguna vergüenza porque sabía que estaba beneficiando a otra persona. Si alguien viene y me dice a mí, doctor, le voy a dar 2,000 pesos para que me limpie esa calle, le digo, mire, yo le voy a dar 4 para que no me lo vuelva a decir. Pero ahora no. O sea, tal vez podría sentir vergüenza que me vean limpiando una calle, podría sentirla, no sé si lo siento, pero cuando lo estoy haciendo sabiendo cuánto yo estoy beneficiando a los demás, cuánto podría ayudar, no me importa lo que digan, no me avergüenzo de esto. Entonces así mismo Pablo, él no se avergüenza. ¿Cuánta gente se iba a beneficiar? ¿Cuánta gente iba a ir al cielo por su mensaje? ¿Cuánta gente iba a tener vida y vida en abundancia por obedecer la fe del evangelio? Y Pablo dice, yo no me avergüenzo, yo lo hago. El producto, el beneficio va a ser mayor que la vergüenza. Y dice la palabra de Dios que solamente hay que creer. El evangelio es por fe. Se recibe por fe y se vive por fe. Y Pablo termina citando a Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Si tú quieres tener una relación correcta con Dios, vive por fe. ¿Quieres tener una vida correcta con Dios? Vive por fe. De la manera como tú recibiste a Jesús, sigue así. No tienes que cambiar nada. Sigue confiando. Solamente hay que creer. Mire, si Dios puso la cosa fácil, solamente hay que creer. Para que sea accesible a todo el mundo. No es complicado. Tal vez sea muy complicado, solamente la gente inteligente lo va a entender. Pero Él está diciendo, solamente hay que creer. Es fácil, es sencillo, elemental. Mire qué fácil lo puso Dios. No tienen que tener miedo. No tienen que tener vergüenza del evangelio. Los cristianos en Roma estaban pasando cosas que nosotros no vamos a pasar. No estamos pasando ni vamos a pasar. Eran cosas graves, eran cosas terribles, pero su fe era reconocida. Yo sé que es difícil ser cristiano en tu trabajo. Yo sé que es difícil ser cristiano en la universidad. Sé que es difícil ser cristiano en la escuela. Pero es más difícil que en Roma. Dios bendiga su palabra.